Continúa llegando información desde España sobre rebrotes de COVID-19, pero para ampliar la información estamos en comunicación con Abril Rea. Ella es periodista de RCR Barcelona. Hola Abril, muchas gracias por atender a Radio Perfil. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Abril, ¿cuál es la situación en España con respecto al rebrote de COVID-19? Bueno, actualmente hay rebrotes. En el día de hoy España suma más de 11.000 nuevos casos y Madrid, la ciudad de Madrid, concentra el 22% de esos casos en total, con 113 muertos. Es decir, el epicentro de los brotes hoy en día se centra en Madrid, que esta noche, a partir de las 22 horas, comienzan nuevas restricciones. La noticia que está circulando aquí es que justamente estas nuevas restricciones impuestas por el gobierno nacional, que bueno, también hay mucha cuestión política, ¿no? Porque podríamos decir que fue la puja en la semana en estas nuevas restricciones. Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Díaz Ayuso, ella hace unos días se reunió, mejor dicho, con el presidente Pedro Sánchez y acordaron una colaboración desde el gobierno central. Les comento que a la actualidad, desde que se haya levantado el día 21 de junio el estado de alarma, el gobierno nacional no tiene injerencia en decisiones en las comunidades autónomas, debido a los rebrotes, debido al aumento de los casos desmedidos y bueno, teniendo en cuenta que Madrid no está con medidas suficientes para hacer frente a estos nuevos casos, el gobierno nacional intervino desde el Ministerio de Sanidad con estas nuevas restricciones. En el día de ayer fue publicado en el boletín oficial que le dio 48 horas a la Comunidad de Madrid para que cumpla estas nuevas restricciones. Y es así que la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Díaz Ayuso, acepta que a partir de esta noche, de las 22 horas, están estas nuevas restricciones en vigor, pero ella va a apelar ante la justicia considerando inapropiadas esta conducta desde el gobierno nacional. ¿Cuáles son las medidas? Bueno, estas nuevas medidas son más restrictivas y más duras, como por ejemplo, se prohíbe de personas más de 6 personas, es decir, hay un máximo de 6 personas, cierre de parques. Hay un máximo en reuniones privadas. 6 personas. Y bueno, el tema de los aforos también. Estamos hablando de las limitaciones de aforos, como por ejemplo en los restaurantes y tiendas, hasta el 50%. Es decir, volvemos a medidas que teníamos en plena cuarentena, ¿no? En pleno confinamiento. Estos aforos limitados, como así también el cierre de los locales hasta las 22 horas tienen permiso, los locales, las tiendas hasta las 10 de la noche, los restaurantes hasta las 11 de la noche. Y lo que más afecta es la movilidad, es decir, la gente no va a poder salir de estas ciudades de Madrid si no son justificadas, es decir, si no es por lo laboral, sanidad o educación. Es decir, tienen que rendir un examen a otra ciudad, como por ejemplo, ¿no? Pero tienen que estar justificadas. Si bien el número de casos que están teniendo a diario es bastante elevado, en proporción a lo que fue marzo y abril, el índice de mortalidad es más bajo. ¿Esto es correcto? Sí, es correcto, teniendo en cuenta que nos encontramos en otro panorama, lo que fue marzo-abril que nos sorprendió, es decir, la pandemia sorprendió a Europa, donde desde aquí no estábamos preparados para semejante, lo que fue, ¿no? El mes de marzo-abril, donde el pico fue el 2 de abril exactamente, con casi 1.000 muertos, que fue el pico de la curva de la pandemia aquí, donde no había los PCR suficientes, los hospitales fueron colapsados, no había mascarillas en su momento suficientes, es decir, nos agarró de sorpresa lo que fue la pandemia, ¿no? Les recuerdo que nosotros entramos en estado de alarma, se le dice aquí, que es el confinamiento general, el 13 de marzo, ya con casi 400 fallecidos. Claro. Es decir, aquí España, teniendo las
noticia, la experiencia, lo que fue Italia, se encontró colapsada, ¿no? Porque no daban abasto el equipo médico, los hospitales colapsados. Esa imagen no es la que estamos viviendo hoy en día, si bien hay un rebrote, estamos en una segunda ola, pero desde otras perspectivas. Como bien dijiste vos, hay menos fallecidos y el perfil también es diferente, el perfil de los contagiados. En su momento, cuando fue marzo-abril, eran gente mayor, las víctimas. Hoy en día nos encontramos también con gente joven que se somete a los PCR, y también porque también hay más casos, porque se hacen más test masivos en varias ciudades de España. Es decir, hay más test, al haber más test, más resultados. Mayor, ¿no?, cantidad de positivos. ¿Hay alguna otra ciudad de España, más allá de Madrid, que esté atravesando por una situación complicada ante este rebrote de COVID-19? Bueno, la ciudad principal es Madrid y alrededores. Bueno, también el País Vasco presenta, pero Andalucía también es otra de las zonas también afectadas. No es así tanto Cataluña. Cataluña, si bien hay rebrotes, ayer se confirmaron 1.900 casos. También es un número, ¿no? Pero aquí en Cataluña está como controlado el tema, podríamos decir. Incluso las recomendaciones que aquí se escuchan y que aquí hay es que no viajar a Madrid. Aquel que tiene un familiar en Madrid, no viajar a Madrid, porque teniendo en cuenta que Madrid hoy en día, el panorama de Madrid es que hay también los lugares de atención primaria se encuentran colapsados, ¿no? Sumado a la falta de enfermeros. Bueno, Abril, muchas gracias por atender a Radio Perfil. Muchas gracias y buen día. Hablábamos con la periodista Abril Rea de RCR Barcelona. Pablo Vázquez para Radio Perfil.